La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Suni Villa, ella es investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Suni, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola Juan, buenos días Marcela, buenos días a todos por allá. Y bueno, pues para conocer tu análisis del gasto público federal, que fue superior en casi 580,000 millones de pesos al presupuesto programado, y bueno, que representa esta cantidad, digo nada más para darnos una pequeña idea, 3 veces el recorte que realizó el gobierno federal por 164,077 millones de pesos, y también 3 veces más que el monto requerido del subsidio para evitar el gasolinazo. ¿Qué podrías compartir con el auditorio al respecto, Suni? Bueno, Juan, aquí hay que verlo principalmente desde 3 perspectivas diferentes. Por un lado, este incremento en el gasto lo justifica el gobierno como un incremento en los ingresos. Suni, si pudieras hablar un poco más directo a la bocina del teléfono, porque no se escucha bien. Sí, yo también los escucho un poco lejos. Ahí está mejor. Ok. Justo les decía que había que verlo desde 3 perspectivas diferentes. Para comenzar, pues bueno, sí está los ingresos adicionales que no se tenían previstos en el cuando se aprobó el presupuesto. Esto es el remanente del Banco de México, incluso las aportaciones patrimoniales que se hicieron para Pemex, CFE, incluso del gobierno por parte del gobierno federal también. Eso es por un lado, y en gran parte se debe a ese incremento en el gasto total. Sin embargo, por otro lado, pues hay que ver que que los ajustes mencionados finalmente no ocurrieron en el total de los gastos, ¿no? Sin embargo, todavía tendríamos que esperar a la cuenta pública, en donde se nos da el detalle de cada uno de los conceptos de gasto, en qué fueron gastados. En teoría, en tiempos de austeridad, como lo habían mencionado, pues ojalá y estos incrementos no se hayan dado en cosas como comunicaciones, que es lo primero que deberían de haber recortado. Eso no lo podemos saber ahorita, sino hasta que se presenta la cuenta pública, que esperamos que sea por ahí de abril. Y bueno, lo que sí vemos claramente es que estos incrementos del gasto pues fueron dirigidos hacia un problema estructural que hemos venido arrastrando. Por un lado las pensiones, por otro aparte el costo financiero de la deuda, todo lo del gasto que se va para las entidades federativas, y por otro lado pues también por ahí vienen unas cosas del FONE que al parecer no estuvieron previstas, que esto me lleva a mi tercer punto, que bueno, hay que cuidar cuál es la credibilidad del proceso presupuestario que tenemos en México, que para ahí es una discusión muy interesante que deberíamos dejar para nuestros señores legisladores. Sin embargo, hubo algunos rubros en los que no sé qué tanto pudiera justificarse, como la presidencia de la República, que fue la que más excedió en su gasto, pues tenía aprobados 1,922 millones de pesos en 2016, pero gastó 3,553 millones, es decir, 84.8% más. ¿Eso se justifica, Suni, desde tu punto de vista? Bueno, en el informe trimestral que se entregó a Cámara no viene nada explícito. Una vez más, para esto tendríamos que tener un mayor detalle de los números, que esto lo vamos a encontrar en la cuenta pública una vez que esté en formato de datos abiertos la base de datos, que esperemos que así sea, dada los compromisos del gobierno de presupuesto abierto. En este momento no podemos saber, lamentablemente, lo que ha indicado en los años anteriores es que pues los gastos en comunicación social de la oficina de la presidencia no son nada despreciables. Porque la única explicación que contiene el informe por ese exceso es que se destinó a actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal, pero era un rubro que ya estaba contenido, de hecho, en el presupuesto original. Así es. Una vez más, tendríamos que esperar a poder observar el detalle, que en este momento lamentablemente no lo tenemos. Lo que sí es lamentable es que veamos esos
esos incrementos en oficinas como Presidencia, Relaciones Exteriores, hay una otra parte en la Secretaría de Hacienda que eso también no es nada despreciable, y que justo por otro lado en los ramos que se van a proveer servicios directos a la población, como lo es educación y salud, se vean reducidos. Sí, la Secretaría de Hacienda gastó casi 19 mil millones más de su presupuesto, que fue de 47.4 mil millones de pesos, 66.4% más. Y bueno, así podríamos ir desglosando los diversos rubros donde se gastó de más, pero aquí la pregunta sería, tú como investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ¿consideras que es normal, entre comillas, este sobreejercicio que se da año con año en el gasto del gobierno federal? ¿Es justificable? Bueno, cada año, regularmente, como lo hemos visto, se ha en promedio en los últimos, del 2004 a la fecha, se ha ejercido un 1.2% más en términos de PIB que lo que se tenía presupuestado. Por eso es que les decía hace un momento, pues bueno, hay que ver cuál es realmente el papel del legislativo aquí, porque bueno, entonces cabe la posibilidad de que incluso para el siguiente año tengamos unos ingresos remanentes incluso de Banjico como fueron este año, y que finalmente la Secretaría de Hacienda termine ejerciéndolos a su discreción. Sí, porque aquí lo que se critica es el hecho de que hay rubros, como ya lo comentamos, el de la Presidencia de la República, el de la Secretaría de Hacienda, el de la Secretaría de la Función Pública, que en este caso se excedió en el 71.3% de su gasto, y en los rubros que tienen que ver con el desarrollo social, que tienen que ver con los programas sociales, que tienen que ver incluso con la misma seguridad pública, con gastos de prevención del delito, esos sufren recortes. ¿Es justificable eso? Pues bueno, hasta el momento el gobierno no ha dado una justificación clara de esto, y bueno, esto también es como una, pues hasta un atentado contra la misma población, porque bueno, no se está proveyendo o no se les está asignando a las secretarías que son las que atienden directamente al ciudadano, y bueno, lamentablemente en las presentaciones que se pone en el mismo informe trimestral, cuando refiere a las funciones del gasto, ahí cambia un poquito la historia. Ahí aparece que sí, la mayoría incrementa su gasto conforme el año anterior. Habría que ver todavía las clasificaciones que están haciendo al interior del gasto para ver el detalle de bueno, realmente se está gastando más en servicios personales, o esto se fue a subsidios, o se están gastando en otras cosas que no tendrían sentido. Aquí también, bueno, hay un rubro como el de comunicaciones y transportes, en donde se les da un mayor incremento del gasto que tenían programado, y esto lo justifican como asignaciones para el nuevo aeropuerto y una reducción, por tanto, también en carreteras. Tendríamos que ver carreteras de qué tipo, si son del tipo de carreteras que pueden ser financiadas por el sector privado a través de las APPs, como ya lo habían mencionado, o bien si son carreteras que fueron a afectar a los sectores más marginados, como son aquellos caminos perdidos en la sierra, en donde para el sector público, para el sector privado no serían atractivos. Bien, ¿podrías aventurar tú una conclusión de todo esto, Suni? Bueno, todavía es un poco, como les mencionaba, todavía es un poco prematuro dar una conclusión, puesto que no tenemos los detalles de todos los gastos. Sin embargo, pues sí, lo que está haciendo el gobierno es bastante lamentable, y lo que tendríamos que tener mucho cuidado es qué va a pasar con los remanentes del 2017, dado que si comparamos lo presupuestado para 2017 respecto de lo que se terminó ejerciendo en 2016, pues hay una diferencia de casi el 11.5%, que serían pues muchos recursos para poderlos asignar de forma discrecional. Suni, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Suni, solamente una pregunta. Sí, luego sabemos a qué rubro se destinan recursos, algunas veces de más, otras de menos, y a propósito. Y sin embargo nos queda siempre la duda, ese dinero que dicen que se empleó
¿Nos consta que se empleó en eso? Tenemos Bueno, ese es el informe que tiene la Secretaría de Hacienda. Hay algunos mecanismos para poder corroborarlos. La transparencia presupuestaria tiene ahí una verificación de obra pública. Creo que es un muy buen avance. Sin embargo, pues bueno, revisar caso por caso que realmente haya sucedido será trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, que pues lamentablemente tendrá respuesta de esto hasta 2 años después, o bueno, hasta 2 años después de que se terminó ejerciendo, es decir, en enero del 2018. Que ese es uno de los problemas que tenemos ahora, que bueno, esas respuestas y esos análisis y esas recomendaciones y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación pues han quedado un poco rezagadas y mucho de esto corresponde a que pues son entregadas bastante desfasadamente. Exacto, porque ahora sí que se constituye un acto de fe. Porque sí, y bueno, lamentablemente hay que recordar un poco que bueno, todos estos lineamientos fueron creados en 2007, donde tal vez todavía no teníamos acceso a bases de datos abiertos, en donde todavía no había tan desarrollada la tecnología en la misma Secretaría de Hacienda, y que bueno, tal vez estos avances tecnológicos se tengan que ver reflejados en los recortes de tiempos de los análisis. Muy bien, Suni Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Agradecemos tu participación aquí en Contextos. Un gusto saludarlos, como siempre.